Hola güeyes, ¿cómo han estado? Después de bastante tiempo de no subir vídeos, volví de nuevo, y esta vez les traigo uno de The Cursed Isle sobre la historia o lore de este juego, con jugabilidad ineficiente en el buen sentido XD, pero bueno, volviendo a lo que íbamos, voy a tratar de buscarle un lore, o al menos ver si The Cursed Isle podría tener un lore, y para esto voy a hacer una breve explicación de cómo voy a hacer esta historia narrativa, y bueno, lo primero que voy a tener en cuenta es en qué época se desarrolla el juego, es decir, muchos podríamos pensar que se desarrolla en la prehistoria, pero al menos en mi caso podría a lo mejor estar ambientado en la actualidad, de ahí que hayan dinosaurios y otras criaturas prehistóricas conviviendo al mismo tiempo, algo así como en la película de King Kong de Peter Jackson de 2005, con esto me refiero a que la isla de The Cursed Isle está perdida en el tiempo, al igual que en la película. Y que también explicaría el por qué algunos dinosaurios del juego no son tan fieles a sus contrapartes reales, y pudieron haber evolucionado, aunque este punto queda opacado porque no hay ninguna prueba de que The Cursed Isle esté desarrollado en la actualidad, así que pueden funarme tranquilamente XD, aunque igualmente sé que suena a lo mejor ridículo, pero bueno, es algo que se me ocurrió, así que para no hacer más sinapsis y evitar guerras de comentarios, lo dejaremos en que The Cursed Isle está desarrollado en la prehistoria, tal vez entre unos 80 a 66 millones de años, aunque haya especies más antiguas que vivieron mucho antes, lo dejaremos igual, lo dejaremos así, y por último tendremos en consideración la explicación del por qué desaparecen algunos dinosaurios y aparecen nuevos. Y también los cambios del mapa desde los inicios del juego hasta la actualidad, lo iremos tomando en cuenta para formar este lore, y lo último de lo último, tienen que recordar que el propósito de este video es contar una historia especulativa, por lo que el lore no es oficial obviamente, y además esto está hecho con el fin de entretener, así que vean mejor esta parte antes de comentar cualquier pendejada en los comentarios. Y bueno, con esto aclarado comenzamos. Hace unos 80 a 66 millones de años, durante el Cretácico, después de la fragmentación del supercontinente llamado Pangea, habían distintos pedazos de tierra firme ya bastante abundantes, pero en un punto de este tiempo una parte de un continente empezaría a separarse alejándose lo más posible de cualquier clase de tierra firme. Esta isla llamada la Isla Maldita, solo era un pedazo de tierra que antiguamente tenía un volcán activo en la zona oeste-sur, entre J1 y L2, más después en la isla empezaría a desarrollarse formas de vida bastante complejas para el tamaño de la isla, poco a poco empezaría a aumentar la población de los animales, desde las criaturas que lo habitaban, habían diversas especies, entre ellos encontrábamos reptiles como el Sarcosuchus, o reptiles voladores como el Pteranodon, pero los más abundantes y exitosos eran varias especies de dinosaurios, entre ellos superdepredadores como el T-Rex, el Spinosaurus y más pequeños como el Troodon y herbívoros como Triceratops, que se habían quedado atrapados en la isla, para su posterior evolución. La fauna de la isla crecía hasta el punto de albergar muchas especies, pero esto sería un grave problema en un futuro, ya que al solo ser una isla apartada del resto del mundo y al no contar con los suficientes recursos para la supervivencia, causaría que no todos tuvieran el suficiente alimento, territorios, zonas de cacería, etc. Por lo tanto, la competencia no tardó en venir, y eso sin contar lo que se vendría más tarde y sería básicamente el remate para las especies más perjudicadas. Durante un plazo de miles de años, la isla estaría atravesando por fuertes cambios ambientales, sumado a la competitividad y disputas de diferentes especies entre sí, provocó que algunos animales quedaran en peligro de extinción. Estas especies eran Troodon, o Uranosaurus, Dimetrodon, Gallimimus, Procompsognathus, y Pteranodon, pero solo unos pocos de ellos podría prosperar o evolucionar para mantenerse con vida y prevalecer, para continuar su legado como especie y demás generaciones. En términos simplificados, estos animales tendrían tres opciones: 1 prosperar, 2 evolucionar o 3
extinguirse. En este periodo, en la isla ocurría una lucha constante contra la evolución y la prosperidad como especie, pero todo se complicaría aún más con la llegada de la erupción del volcán de la isla, el cual sin previo aviso entró en fuerte explosión en la boca del volcán, provocando una gran destrucción en las zonas cercanas y matando a todos los animales que estuvieran cerca de la zona, pero lo peor no era eso, sino lo que se avecinaba. Después de este desastre, se empezaría a formar una gran nube de ceniza volcánica, que cubría gran parte de la isla. Esto provocó que partes de los ríos y lagos de agua dulce se contaminaran y las plantas murieran por la ausencia de luz solar. Esto rápidamente provocó un infierno en la isla, los herbívoros se peleaban por las pocas plantas que quedaban incluso contra ejemplares de su misma especie, y los carnívoros por las pocas presas que habían. Todo era un desastre, pero no todo estaba perdido. Aún así, increíblemente la mayoría de especies de la isla lograrían prevalecer, pero pocos no corrieron con la misma suerte, y entre las especies que se extinguieron, estuvieron los dimetrodones. Ya de por sí esta especie estaba condenada a la extinción por el simple hecho de que los sinápsidos eran ya una rareza en esta época como dimetrodón, y ya no estaban adaptados a las nuevas condiciones globales, además de que ya muchos de estos optaron en evolucionar o algunos simplemente se extinguieron sin dejar descendencia. Mientras que los Procompsognathus, es casi el mismo caso que en los dimetrodones, a pesar de ser dinosaurios bastante adaptables por su pequeño tamaño, se vieron superados por la llegada de nuevos dinosaurios pequeños como el Coelophysis. El Pteranodon, aunque haya indicios de que pudieron haber evolucionado en los Barbaridaphilus, en realidad esta especie ya estaba de igual manera, condenada al fracaso. Mientras que Ouranosaurus, se extinguió por la competitividad con otros herbívoros más exitosos como Parasaurolophus, por lo que la erupción volcánica fue su remate. También fue el caso en Oviraptor, a pesar de sus ingeniosas formas de asaltar los nidos de otros dinosaurios no lograron prosperar, como el caso de Procompsognathus por la competitividad con otros carnívoros pequeños. Mientras que algunas especies que estaban a punto de atravesar por lo mismo, lograron evolucionar a tiempo y adaptarse a los nuevos cambios. Por ejemplo, el Troodon lograría evolucionar en el Deinonychus, el Gallimimus en el Ornithomimus, mientras que otras especies lograron prosperar y se quedarían casi iguales, solo con ligeros cambios físicos para estar más adaptados. A pesar de que se verse algo diferentes, técnicamente siguen siendo las mismas especies, aunque hay uno que sufriría cambios más drásticos, y es el Spinosaurus, el cual cambió su estructura ósea siendo menos erguido, y teniendo cambios notables en su cola, la vela en la espalda, y en su cabeza, adaptándose más a un medio acuático, pasando de ser un terópodo genérico a ser un terópodo más único por así decirlo. Hay que saber también, en que no todos estos animales se extinguieron y evolucionaron al mismo tiempo, cada uno tuvo su momento de desgracia y triunfo entre otros. De esta manera continúa esta línea evolutiva en la isla maldita, y sigue continuando. La isla está en constante cambio para dar origen a nuevas especies. Tarde o temprano una especie reemplazará a otra o evolucionará, ya sea depredadores dominantes o herbívoros imponentes. Técnicamente cualquier clase de criatura llega a ser bienvenida uniéndose a la campaña, y así hasta el fin de los tiempos. Y bueno amigazos, este ha sido el especial de Halloween. Bueno, en el inicio no lo menciono, ya que originalmente no estaba planeado para eso, pero vi una oportunidad para convertirlo en un especial. Eso después de haber hecho las líneas de voz, no decidí cambiarlas porque tendría que rehacer el inicio de nuevo y hacer doble trabajo ya estando editado la mitad de vídeo, cuando aún no tenía esas intenciones, pero está bien, esta vendría a ser la historia de The Cursed Isle creada por mí, para no hacerla tan compleja, ignore algunas pocas cosas, y a la vez basándome en versiones antiguas del juego, teniendo en cuenta factores como la evolución y la extinción, para hacer este lore, y espero que les haya gustado y entretenido, y si les excitó aún más no olviden suscribirse y darle like XD, lo típico, y si no, no hay problema. Aquí viste a Error 766, y hasta el próximo video brothers. Chao.